En un bol o en una fuente añades 8 yemas de huevo y 250 gramos de azúcar. Mezcla un poco para romper las yemas y añades 100 gramos de maicena. Para esta receta vas a utilizar 1 litro de leche. Añades un poco del litro de leche a la mezcla con las yemas y con las varillas vas mezclando hasta integrar y que quede lo más homogéneo posible y sin grumos. Añade una cucharita de esencia de vainilla y mezcla un poquito más y lo apartas por ahora. En una cacerola con fondo grueso añades la otra parte del litro de leche y lo pones a calentar a fuego medio alto. Cuando esté a punto de hervir, pero que no llegue a serlo, retiras del fuego y lo mezclas con las yemas. Cuando esté todo integrado, lo vuelves a pasar a la cacerola y otra vez a fuego medio o fuego medio alto y lo hierves sin dejar de remover. Al principio cuesta un poco, pero irás comprobando cómo va cogiendo textura la crema y va espesando. Sigue removiendo y de repente cuando coja la temperatura ideal, notarás cómo espesa y adquiere esta textura tan suave y reconocible que tiene la crema pastelera. Ahora, el siguiente paso es totalmente opcional. A este punto ya tienes una crema pastelera muy rica y perfecta. Yo le voy a añadir 150 gramos de mantequilla. Por eso te digo que es opcional. La mantequilla hará que la crema pastelera quede aún más cremosa. Añade la mantequilla a temperatura ambiente y remueve hasta que se integre. Para poder enseñarte cómo conseguir crema pastelera de chocolate, reparto la crema en 2 partes y en una de ellas le añado 150 gramos pepitas de chocolate. La crema tiene que estar muy caliente, remueve hasta fundir el chocolate. La crema pastelera tiene que enfriarse completamente antes de utilizarla. Para evitar que al enfriar forme costra, cúbrela con film transparente, asegúrate de que el film esté en contacto con la crema. Yo la dejo enfriar a temperatura ambiente y antes de utilizar la crema pastelera la voy a batir un poco. Este paso lo puedes hacer también con unas varillas de mano. Este paso es para que vuelva a su punto cremoso después de enfriar. Para conservar la crema pastelera si te ha sobrado, la guardas en un recipiente hermético con un film transparente apoyado directamente sobre la crema. La crema pastelera se puede guardar en la nevera unos 3 o 4 días máximo. No es conveniente congelar la crema pastelera, ya que al descongelarse pierde mucho de su textura. Puedes añadirle cualquier aroma, extracto o pasta a la crema pastelera, incluso puedes añadirle un toque de licor. Aquí he pasado las 2 cremas pasteleras de vainilla y la crema pastelera de chocolate a unas mangas pasteleras con boquilla número 1E y boquilla 6B de Wilton. Y te enseño cómo de bonito se marca la firmeza que tiene. Espero te haya gustado este básico de repostería y estoy segura que te servirá para elaborar y acompañar una gran variedad de postres. Es una crema perfecta para rellenar y decorar con manga pastelera, tartas, cupcakes y pasteles. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Comparte esta receta perfecta con tus amistades, de esta manera puedes apoyar mi canal. Comenta si te gustó la receta y también me gustaría saber de qué país ves mi vídeo.
Hoy te enseño cómo elaborar una crema extra firme ideal para rellenar y decorar tortas, pasteles y cupcakes. Sin mantequilla, lista en solo 5 minutos de trabajo y con un sabor irresistible a Oreo. Esta crema tiene la textura perfecta, súper firme, cremosa y fácil de trabajar. Es perfecta para cualquier tipo de decoración o relleno. Además, no lleva azúcar extra porque los ingredientes están perfectamente equilibrados para un dulzor espectacular. En este vídeo te muestro paso a paso cómo prepararla con consejos y trucos para que siempre te quede perfecta. Esta crema será tu aliada para sorprender en cualquier ocasión. Mira lo firme que queda y cómo se marcan los detalles al usarla. Esta crema es súper deliciosa con un irresistible sabor a Oreo que enamorará a todos. Es una receta sencilla, rápida y con una textura espectacular, ideal para cualquier tipo de postre. Sigue el paso a paso y sorprende a todos con esta crema de Oreo que seguramente se convertirá en tu favorita para decorar y rellenar. Me encantaría que me escribieran desde qué país me están viendo mientras comienzo la receta. Sus comentarios me alegran muchísimo. Lo primero que haremos será triturar un paquete de galletas Oreo, incluyendo el relleno de crema, que son 185 gramos. Si tienes un robot de cocina, este paso será muy rápido y sencillo, ya que obtendrás un triturado fino en pocos segundos. Si no tienes un robot, no te preocupes, también puedes colocar las galletas dentro de una bolsa de plástico y pasar un rodillo por encima hasta que queden bien trituradas. Una vez trituradas, las apartamos y seguimos con los demás ingredientes. Aquí quiero mostrarte los dos tipos principales de nata para batir, ya que en cada país pueden llamarse diferente, como nata, crema para batir o incluso chantilly. Ambas opciones son excelentes, pero en esta receta usaré nata vegetal fría marca Ambiente Puratos porque me encanta la textura extra firme que logra. En un recipiente vertemos 500 mililitros de nata vegetal bien fría. Empezamos batiendo a velocidad media durante unos 30 segundos, lo suficiente para que la nata comience a espesar ligeramente. Luego subimos la velocidad al máximo y continuamos batiendo hasta que obtengamos una textura en punto suave. Este proceso no toma más de 1 o 2 minutos. Mientras dejamos la nata medio montada a un lado, en otro recipiente mezclamos 150 mililitros de leche condensada con 150 gramos de queso crema tipo Filadelfia. Usa una batidora de mano o unas varillas para integrarlos bien hasta obtener una mezcla suave, sin grumos y con un aspecto homogéneo. Este paso es clave para darle a nuestra crema este toque cremoso y delicioso, además de un equilibrio perfecto en el dulzor. Es importante mencionar que no agregamos azúcar adicional a esta receta porque la nata vegetal ya tiene azúcar incorporado y la leche condensada aporta el dulzor necesario. Con estos ingredientes la crema queda perfectamente equilibrada, ni demasiado dulce ni demasiado pesada. Ahora añadimos la mezcla de leche condensada y queso crema a la nata medio montada. Bate a alta velocidad por 1 o 2 minutos. La nata animal está hecha a base de leche de vaca, tiene un sabor más lácteo y contiene alrededor de 35% de grasa, lo que la hace perfecta para montar y lograr cremas bien firmes. La nata vegetal es más ligera, ya que viene con azúcar incorporado y es más estable. Es ideal para decoraciones firmes y resistentes al calor, especialmente en climas cálidos. Sabrás que está lista cuando forme picos firmes que se mantengan en su lugar al levantar las varillas de la batidora. El siguiente paso es incorporar las galletas trituradas. Bate solo hasta integrar, asegúrate de que quede bien mezclado para que cada porción de crema tenga ese sabor intenso y delicioso a Oreo.
Y listo, nuestra crema de Oreo está terminada. Mira qué firme y cremosa queda. Es perfecta para decorar tortas, cupcakes o cualquier postre que desees. Para mostrarte lo bien que funciona en decoraciones, voy a usar, como siempre, las boquillas número 353, 1E y la 1M de Wilton. Estas boquillas son ideales para crear detalles en cupcakes o bordes en tartas. Si te gusta experimentar con decoraciones, estas boquillas te darán resultados increíbles. Yo usé esta crema para rellenar un pastel de 3 pisos y fue un éxito total. Quedó firme, estable y con un sabor delicioso. Si quieres ver cómo hice este pastel paso a paso, aquí te dejo el link al tutorial completo. Estoy segura de que te encantará el resultado tanto como a mí. ¿Viste qué fácil es preparar esta crema de Oreo? Ahora tienes una receta rápida, deliciosa y súper firme para decorar y rellenar cualquier postre. Es tan versátil que se convertirá en tu favorito en poco tiempo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te gustó esta receta, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de mis próximas recetas. Déjame un comentario contándome cómo planeas usar esta crema o en qué parte del mundo estás preparando tus postres. Nos vemos el próximo vídeo con más ideas para que brilles en la cocina. En esta receta de crema extra firme de albaricoques descubrirás una opción deliciosa y llena de sabor para sorprender a tus comensales con un toque de frescura y dulzura natural. Los albaricoques, conocidos por su increíble sabor y su aporte de vitaminas y antioxidantes, serán los protagonistas de esta crema que destaca por su consistencia firme y su capacidad para ser moldeada en hermosas decoraciones como unas bonitas rosas con la manga pastelera. La combinación de la leche de almendras y las yemas de huevo crea una textura suave y sedosa, pero con la particularidad de ser extra firme, lo que permite dar forma y estructura a tus creaciones sin ser demasiado pesada. Es una excelente alternativa para aquellos que buscan opciones más saludables o que tienen restricciones alimenticias. Esta crema de albaricoques es muy versátil y se adapta a diversas preparaciones. Puedes usarla para rellenar tus pasteles favoritos, darles un toque especial a tus cupcakes o disfrutarla en deliciosas tartaletas. Incluso puedes hacer capas alternadas con otros sabores en vasitos individuales para crear postres únicos y vistosos. La preparación es muy sencilla y rápida. No necesitas complicarte para obtener un resultado delicioso y una consistencia ideal para decorar con manga pastelera. Sigue los pasos con detalle y estarás listo para deleitar a tus invitados con una crema de albaricoques extra firme que les encantará. Así que anímate a probar esta exquisita opción y descubre cómo el sabor y la textura suave del albaricoque pueden llevar tus postres a otro nivel. Prepárate para recibir elogios y conviértete en el chef estrella de la repostería con esta crema extra firme de albaricoques. Primer paso, corta en cubos 10 albaricoques maduros y resérvalos por ahora. Los albaricoques maduros son una fruta rica en vitaminas y ofrecen varios beneficios para la salud. Son una excelente fuente de vitamina C que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, favorece la salud de la piel y actúa como antioxidante, protegiendo el cuerpo contra el daño de los radicales libres. Prepara una cazuela y colócala en la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y derrítela un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes también puedes utilizar mantequilla con sal. Agrega los albaricoques cortados, removiendo de vez en cuando y déjalos cocinar a fuego bajo durante 1 minuto. Añade 2 cucharadas soperas de azúcar. Ahora añade el jugo de medio limón, unos 40 mililitros. Remueve nuevamente
y deja que hierva un minuto más. La cantidad de albaricoques que utilizo es de 500 gramos, lo que equivale a aproximadamente 10 albaricoques limpios, deshuesados y cortados. Puedes ajustar la cantidad según tu preferencia. Retira la cazuela del fuego. Prepara 300 ml de leche de almendras. También puedes utilizar leche entera o leche desnatada como alternativas. Tritura la mezcla hasta obtener un puré de albaricoques suave. A continuación, en el puré de albaricoques caliente, agrega un poco de leche de almendras y mezcla bien. Incorpora 3 yemas de huevo para espesar y dar textura cremosa a la mezcla, además de una cucharadita de extracto de vainilla. Añade 100 gramos de harina y mezcla muy bien. La harina actúa como un agente espesante, mientras que las yemas de huevo contribuyen a la cremosidad y suavidad de la preparación. También te informo que puedes sustituir la harina por 50 gramos de maicena y que las yemas de huevo se pueden omitir. Agrega la otra parte de la leche y mezcla nuevamente. Vuelve a colocar la cazuela en el fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese muy bien. Una vez que haya espesado, vierte la crema de albaricoques en un recipiente apto para calor. Cubre la crema con un plástico y déjala enfriar durante al menos 4 horas o durante la noche. Primero la dejas enfriar a temperatura ambiente y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadir la crema de albaricoques ya enfriada e endurecida, pero antes bátela en un bol aparte para darle un poco de cremosidad. Luego agrégala a la nata montada. En el siguiente paso, añade 250 ml de nata muy fría para montar. Dependiendo de la región y el país, esta nata puede tener diferentes nombres como crema de leche, crema para batir o crema espesa. Bátela durante 3 minutos o hasta que la nata esté firme. Luego incorpora la crema de albaricoques y continúa batiendo hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Puedes preparar esta crema con un día de antelación y se conserva muy bien en la nevera durante 5 días. Esta cantidad será suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta, o decorar 24 cupcakes con decoración tipo rosetones altos. Como puedes ver, esta crema se marca muy bien con la manga pastelera. Tiene una consistencia firme, un color impresionante y un aspecto impecable. Espero que te animes a probar esta deliciosa y económica crema, ya que es muy fácil de preparar y está llena de sabor.